Hola niños, ¿cómo están? Muy buenos días. Estamos ya partiendo esta nueva semana, día lunes, con harta energía porque hoy día no está lloviendo. Y vamos a comenzar con nuestra clase de lenguaje que nos corresponde los días lunes. Como ven, yo tengo ya preparado mi muro de palabras y algunos refuerzos sobre lo que hemos ya trabajado. Así que les invito a comenzar a ver lo que hemos estado trabajando hasta el día de hoy. Hoy día nuestra clase se llama El pingüino emperador, porque vamos a comprender un texto relacionado con este animal. Así que les pido que pongan atención y que como siempre tengan a mano su texto de segundo básico, leo primero, ¿cierto? Su cuaderno azul, su libro de lenguaje, ¿cierto? Materiales para poder incluir palabras en nuestro muro y hoy día vamos a usar lápices de colores para trabajar en el texto. Y también su lápiz de mina y todo lo demás. ¿Cuál va a ser nuestra ruta de aprendizaje el día de hoy? Hoy día vamos a recordar primero algunas cosas que hemos visto en varias clases anteriores, desde que hemos estado trabajando durante esta pandemia, ¿cierto? Luego vamos a leer y comprender el texto del pingüino emperador para desde ahí extraer algunas palabras nuevas que agregaremos en nuestro muro y finalmente les voy a presentar las actividades que van a desarrollar en su texto. Así que, bueno, primero quiero que revisemos, hagamos memoria, a ver. Hemos estado trabajando, niños, distintos tipos de textos en nuestro tiempo, ¿cierto?, de clases de lenguaje. Y aquí les tengo algunos recordatorios. El primero que vimos fue La cigarra y la hormiga, que era un poema. ¿Y se acuerdan de lo que hablaba? ¿Recuerdan algo? Saben que hemos trabajado con distintos textos y dentro de estos textos vimos el poema, que es un texto que habla de una forma, ¿cómo decirlo?, más hermosa de algún tema, ¿cierto? O tiene una estructura, ¿cierto?, también que vimos muy especial. Y aprendimos algunas palabras como holgazana, provisiones, silencio, son palabras que vimos ahí, y previsora fue la que más revisamos, ¿se acuerdan? Y hablábamos, ¿cierto?, que la hormiguita era previsora. ¿Se acuerdan lo que significaba esta palabra? Sí, significaba que ella antes de que sucedieran las cosas se preparaba, hacía las cosas antes, previniendo justamente que no le fuera a faltar en este caso alimento, cosa que no había hecho la cigarra. También vimos otro tipo de texto que era el cuento de Ricitos de Oro. ¿Se acuerdan de esta niña que iba a visitar a los osos? En realidad no los iba a visitar, sino que se fue al bosque y entró en la casa, ¿cierto? Y aprendimos palabras como risitos, como suave, como voz ronca, y regresaban. Palabras que vimos también, ¿cierto?, en este texto y que nos ayudaron a comprender mejor, por ejemplo, por qué la niña se llamaba Ricitos de Oro. Era cierto porque tenía pequeñas ondulaciones en su pelo. Y este era un cuento que tenía una estructura distinta, una forma distinta a la que tenía el poema. Otro texto que vimos, oye, que hemos trabajado, fue este poema En donde tejemos la ronda. ¿Alguien se recuerda quién lo escribió? Una poetisa chilena muy importante, de la que después leímos una biografía, ¿recuerdan? ¿Quién fue? Exacto, fue Gabriela Mistral. Y ella escribió este poema, así como muchos otros, donde también revisamos distintas palabras como ronda, como tejer, orilla, infinita, ¿se acuerdan ese símbolo que les enseñamos? Y trenzar. Estas palabras también nos ayudaron a comprender mejor este poema que hablaba de, ¿se acuerdan de qué? Unos niños, ¿cierto?, que estaban cerca del mar. Qué lindo, ¿cierto? Y nuestro último texto trabajado, no lo último que hemos hecho, fue La piel del cocodrilo, que era un cuento, ¿cierto?, que hablaba justamente de un cocodrilo, ¿cierto? Y cómo había cambiado su piel
por las características del lugar también donde estaba. Ahí aprendimos palabras como admirados, reseca. ¿Se acuerdan que la piel de este cocodrilo, que también lo vimos cuando trabajamos con los reptiles en ciencias, era reseca? Orgullosa, perdón, orgulloso, porque así andaba todo presumido nuestro cocodrilo, ¿cierto? Creyéndose por la piel que tenía. Bien, como ven amigos, hemos aprendido muchas palabras y también hemos revisado distintos tipos de textos. Textos que tienen una estructura especial que aquí te voy a mostrar. Dijimos que los cuentos nos narran una historia, ¿cierto? Que muchas veces tiene que ver con cosas de fantasía, tiene personajes, un inicio, un desarrollo y un fin. Esa era la estructura del cuento. Y en el caso de los poemas, ¿cierto? Usa un lenguaje con rima para referirse o hablar de distintos temas. Puede hablar desde la alcachofa, como habló Pablo Neruda, hasta las rondas, como hablaba, ¿cierto? Gabriela Mistral. Está escrito en versos. ¿Se acuerdan que tenía una estructura donde encontrábamos versos, ¿cierto? Estas líneas y estrofas, que era el grupo de los versos. Estos son los textos que hemos trabajado hasta ahora. Y hoy día vamos a ver otro tipo de texto. ¿Cuál será? Bueno, para eso vamos a primero ver nuestro objetivo de la clase, que es comprender textos informativos y palabras nuevas. Ahí ya les di una pista de cuál va a ser el tipo de texto que vamos a trabajar hoy. El texto que vamos a leer se encuentra en tu libro en la página 59 y te voy a pedir que lo abras para que vayamos haciendo una lectura conjunta. En la página 59 entonces nos encontramos con nuestro texto y antes de que lo leamos quiero que observes nomás a ver si lees algunas palabras, ves la foto. ¿De qué crees que se trate? ¿De qué se tratará? Y nosotros ya leímos el título porque lo pusimos al inicio de la clase. Dice que se llama El pingüino emperador. ¿Será un cuento? ¿Qué creen ustedes? ¿Observas la imagen que tiene? Bien, vamos a leer entonces. Dice ahí, sigue la lectura con tu dedito mientras escuchas. Puedes leer junto conmigo también. Dice así. El pingüino emperador. El pingüino emperador es un animal que vive solo en la Antártida y es el pingüino más grande de todos los pingüinos que existen en el planeta. El pingüino emperador, como los demás pingüinos, es un ave, como lo aprendimos en ciencias, ¿cierto? Es decir, tiene plumas en todo su cuerpo, tiene alas y se reproduce por huevos. Sin embargo, se diferencia de otras aves porque no vuela, sino que camina sobre el hielo y es un excelente nadador. El pingüino emperador vive en aguas muy frías. Es muy grande, mide un poco más de 1 metro y pesa unos 35 kilos. Es como del tamaño de un niño de 7 años, ¡ah! Como ustedes, pero pesa el doble que él. Está cubierto de miles de plumas cortas que son como un abrigo impermeable que le permite mantener el calor. Es de color negro en su cabeza y en la parte de atrás del cuerpo y sus alas, su barriga es blanca y alrededor de los oídos y en la parte de adelante del cuello se caracteriza por tener un color amarillo brillante. Ahí pueden observar la fotografía. Este pingüino, perdón, al igual que todos los pingüinos, es carnívoro. Come peces pequeños, calamares, cangrejos, jaivas y camarones. Oye, mira, son los invertebrados que hemos estado viendo en las últimas clases de ciencia. El pingüino emperador es muy especial porque es la única especie de pingüino que no hace nidos y que se reproduce durante el invierno. La hembra solo pone un huevo y el macho lo coloca sobre sus patas y lo cubre con sus plumas de su barriga hasta que nace. ¿Qué tiene? Mientras el padre cuida el huevo, la madre viaja largas distancias para buscar alimento. Cuando regresa con el alimento, su polluelo ya ha nacido y la espera para poder seguir viviendo. En adelante, ambos padres se turnan para alimentar y cuidar a su único hijo.
Muy bien. Antes de continuar, te voy a pedir que con un lápiz de color puedas, por favor, marcar las siguientes palabras. Vamos a marcar la palabra impermeable. Ahí. Vamos a marcar también la palabra... ¿Dónde está? Se me perdió. Especie. La palabra especie. A ver. Ahí. Se me perdió la palabra especie. Si usted la encuentra, la marca. No la dejé subrayada. También vamos a marcar esta palabra. Se turnan. Ahí. Y... hoy no encuentro la palabra especie. ¿Dónde estará? Vamos a marcar aquí también polluelo. Y la palabra especie que en este momento no la puedo encontrar. No sé dónde la dejamos. Ya, pero después la vamos a encontrar porque la vamos a revisar en las actividades. Bien, 4 palabras entonces que vamos a marcar en este texto. Continuemos. Aquí. Vamos a conocer primero las características de este texto. Y te voy a pedir que continúes en la página 59 para marcar lo siguiente. Mira. Hoy día, el texto que vamos a revisar es El pingüino emperador. Este texto es un texto informativo. ¿Qué significará que sea informativo? A ver, pensemos. ¿Qué crees tú? Juan Emilio, ¿qué crees tú? ¿A qué se referirá un texto informativo? A ver, Zaida. De información. Tiene que ver exactamente, amigos, con entregarnos información sobre algún tema que estemos revisando. En este caso, ¿de quién será la información? Muy bien, estamos hablando de los pingüinos y particularmente del pingüino emperador. Entonces, voy a sentarme un poquito para que me puedan ver mejor. Entonces, este texto tiene características que son diferentes del poema y del cuento. Y es lo que quiero que revisemos ahora. Pongan atención. En su libro, como les dije, van a ir marcando esto. Como les digo, un texto informativo es aquel que informa, que nos da información de manera objetiva de hechos que ocurren. ¿Qué significa objetiva? Significa que es información no inventada, sino que es lo que nosotros podemos realmente ver, ¿ya? Y esta información está ordenada. Hay distintos tipos de textos, lo vamos a ver más adelante, pero en particular el que tenemos hoy día quiero que vayan marcando. Aquí arriba, con el color que ustedes quieran, encontramos lo primero, el título, que nos indica de qué se va a tratar este texto. Enseguida viene uno o dos párrafos cortos que se llaman entrada y que lo que hacen es darnos un resumen de lo que va a contarnos el texto completo. En este caso, pudimos ver, ¿cierto?, que nos iba a hablar de un animal específico, el pingüino emperador, y que nos va a contar sobre sus características. Enseguida viene otra parte, que es el cuerpo, donde nos entrega mucha más información con detalles, y como dice ahí, no es cualquier información, es información que está comprobada, o eso así debería ser, ¿ya? Esta información desarrolla el tema. Por ejemplo, si el tema es el pingüino emperador, esta es la parte donde más vamos a encontrar información al respecto. Y está siempre apoyada el texto informativo por alguna imagen que se relaciona directamente con la información que estamos viendo. Por ejemplo, si tú te fijas aquí, nos empieza a contar
sobre cómo es el pingüino. Nos dice que está cubierto de miles de plumas, que su cabeza es de color negro, en la parte de atrás del cuerpo y de sus alas es blanco y alrededor de su cuello tiene un color amarillo brillante. Todo eso que nos dijo la información lo podemos corroborar en esta imagen que nos entregan aquí y que está claramente el color negro, el blanco y el amarillo. ¿Se fijan? Esta información está apoyada por esta imagen. En un texto informativo siempre debieras encontrar una imagen de apoyo. Y por último, tenemos el cierre, que es donde va resumiendo o va concluyendo las ideas que te presentaron en el resto del texto. ¿Bien? Quiero que hagas en tu libro estos cuadros, del título, la entrada, el cuerpo y el cierre del tema. También puedes encerrar la imagen. Esto es para que recuerdes y notes la diferencia entre un texto informativo, ¿cierto? El poema y el cuento. Súper bien. Entonces ahora vamos a ir revisando nuestras palabras del muro, porque en este texto yo te hice marcar también unas palabras. ¿Ya? Ay, a ver, ¿qué pasó? Ahí sí. No sé qué pasó, como que se cayó la cosa. Ya, ahora sí. Bien, entonces la primera palabra que vamos a revisar es la palabra impermeable. Yo la tengo aquí lista. Impermeable. ¿Qué significará impermeable? ¿Quién me puede decir? Creo que esto ya lo habíamos visto en algún momento. Impermeable. Claro, es algo que no deja traspasar ni el frío ni el agua. El pingüino tiene una piel impermeable, eso quiere decir que está preparada para soportar el frío de la Antártica y también el agua, para que les resbale. Es parecido a lo que sucede con los paraguas. Esta tela se le dice que es impermeable, porque si tú vas, ¿cierto?, debajo del agua, no te cae el agua dentro, ¿cierto?, cuando vas caminando, no te vas mojando, ¿cierto? Todo lo contrario, esto te está protegiendo de no mojarte. Y eso es porque la tela de este paraguas es impermeable, permite que el agua se resbale, se deslice. ¿Ok? Bien. Otra palabra que vamos a ver hoy día es la palabra especie, que no la pudimos encontrar en el texto. Yo no la puedo encontrar por lo menos, pero yo sé que ustedes sí. Especie, ¿a qué se referirá especie? Lo hemos visto también en ciencias. Exacto, es relacionado, ¿cierto?, con un grupo determinado de objetos o de animales que tienen características en común. En este caso, por ejemplo, el pingüino es una especie de ave y las aves tienen características comunes, como que tienen alas, tienen plumas, nacen por huevos, vuelan la mayoría, exceptando, ¿cierto?, como un caso especial, el pingüino. ¿Ya? Entonces aquí encontramos la palabra especie. Otra palabra que vamos a ver hoy día es la palabra polluelo. ¿Qué significa polluelo? A mí me causa ternura. ¿En qué piensan cuando hablamos de polluelo? Exacto, son los pollitos, ¿cierto? Algo más pequeño y es la cría, ¿cierto?, de un ave. Cuando un ave tiene un bebé, le podemos decir polluelo. Ahí tenemos, ¿cierto?, nuestra palabra. Oye, aquí me va a faltar espacio. Vamos a retirar esto. Es mucha información. Y nuestra última palabra de hoy será turnan. ¿Qué será turnar o turnarse? Claro, por ejemplo, cuando nosotros estábamos en nuestra sala, ¿cierto? Y podíamos opinar sobre algo, yo les decía, respeten los turnos, habla, ¿cierto? Levantamos la mano y respetamos los turnos. El turno es el lugar que les corresponde a cada uno o el tiempo que le toca a cada uno
para hacer alguna actividad. Por ejemplo, aquí nos habla de que los pingüinos, entre el papá y la mamá, se turnan para cuidar al bebé. O sea, en algún momento le corresponde a uno y después en otro momento le corresponde a otro. Y así hacen estas actividades. Perfecto. ¿Ven? Aquí vimos entonces 4 palabras. La palabra impermeable, que no deja pasar el frío o el agua. La palabra especie, que es un grupo, ¿cierto?, que se arma de acuerdo a algunas características o condiciones y que podemos clasificar. La palabra turnan, que es alternarse, intercambiarse con otro al realizar alguna actividad. Y la palabra polluelo, que es la cría de algún ave. Excelente. Estas 4 palabras entonces las puedes agregar a tu muro porque son las palabras que vamos a reconocer hoy día en el texto. Bien, y ahora te presento las actividades que vamos a hacer hoy en relación a este texto que hemos visto hoy día. Vamos a trabajar con el texto de Pingüino Emperador. En la página 58 lo primero que haremos es completar este cuadro que tiene relación con el texto informativo. Ahí siempre te dan las 2 palabritas que te permiten completar esta parte. Luego vamos a realizar las páginas 60 y 61, solo la actividad de arriba de la 61, ¿ya? Donde vamos a trabajar con la palabra impermeable y la palabra especie, ya que ahí está, mira, en la primera parte, por eso que no la encontré, ¿ya? Nosotros ya hemos aprendido, ¿cierto?, de qué se trata, y en la parte 4 vas a dibujar un ave, dice, y escribir 3 características de ella. Para continuar, en la página 64 trabajaremos con la palabra turna, ¿ya? Vas a marcar qué es lo que significa turnarse, luego cómo se desplazan los pingüinos. ¿Podían volar los pingüinos? No pueden. ¿Y cuál es la diferencia entre los pingüinos y las demás aves? Algo que los hace diferentes. Y por último, página 67, donde vamos a trabajar con la palabra polluelo, diciendo qué es lo que es y dibujando aquí, ¿cierto? Dibujando un polluelo. Para terminar respondiendo, ¿dónde vive el pingüino emperador? ¿Solo vive en una parte del mundo? ¿Y qué significa que el pingüino sea carnívoro? Tiene que ver, te soplo, con su alimentación, lo mismo que aparece en el ticket de salida de la página 68. Ahí está el resumen de las actividades de hoy que me mandas por fotografía. Y eso es todo. Muy bien, miren, ojalá algún día tengan la oportunidad de ver esta película que es muy hermosa, se llama Happy Feet. Y es sobre un pingüinito que adivinen lo que le gusta hacer. Miren, ¿qué está haciendo? Bailando, ¿cierto? Me encanta bailar a mí también. Bien, amigos, espero que hayan comprendido lo que vimos hoy día sobre el texto. Exacto, informativo. Espero que tengan una buena tarde y si tienen dudas, por supuesto, ustedes me pueden hacer preguntas. A revisar, ¿cierto?, nuestras palabras de hoy y a tener un buen día. Les mando un beso, que estén súper bien. ¡Chao!